Hoy vamos a ver cómo vamos a realizar el cálculo del coeficiente de correlación y coeficiente de determinación. Nos damos cuenta que el coeficiente de correlación va a tener sus valores de -1 hasta 1, ¿sí? Dependiendo de la relación que tenga, puede ser como negativa, relación positiva, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo calcular el coeficiente de correlación. Las fórmulas para calcular el coeficiente de correlación sería esta, y la fórmula para el coeficiente de determinación vamos a utilizar esta, ¿sí? Necesitamos calcular la suma de cuadrados de x por y, suma de cuadrados de x y suma de cuadrados de y. Para calcular esas sumas de cuadrados nos vamos a guiar con estas fórmulas, que son las que utilizamos en el video anterior, ¿sí? Entonces aquí está la suma de cuadrados en x, suma de cuadrados en y suma de cuadrados de x por y. Vamos a utilizar el mismo ejemplo del video anterior, ¿sí? De la muestra de los 10 restaurantes de pizzas. Aquí están los datos, ¿sí? Para facilitarnos las sumatorias vamos a hacer las sumatorias en Excel. Pasamos los datos. Aquí están, ¿sí? Observando las fórmulas, la suma de cuadrados en x, nos damos cuenta que vamos a necesitar la suma de cuadrados de x al cuadrado. Entonces aquí van a ser la de x al cuadrado, ¿sí? También observamos que vamos a necesitar la sumatoria de y cuadrada. Entonces aquí va a ser y cuadrada. Y por último vamos a necesitar sumatoria de x por y, ¿sí? Para sacar el x al cuadrado vamos a multiplicar x por x, ¿sí? Y hacemos el barrido. Y estos datos son x al cuadrado, o sea, 2 por 2, 4. 6 por 6, 36. 8 por 8, 64. Y así sucesivamente. Para calcular el cuadrado de y cuadrada, vamos a multiplicar el valor de y. En este caso sería 58 por 58. Acá abajo sería 105 por 105. Sería acá 88 por 88. Y así sucesivamente hasta terminar con los 10 datos. Ahora, para calcular el valor de x por y, vamos a multiplicar el valor de x, que es 2, por el valor de y. El valor de y. Para el segundo dato también sería lo mismo, que sería 6 por 105. Y así sucesivamente hasta terminar con los 10 datos. Ahora, para calcular la sumatoria de x, sumatoria de y sumatoria de x por y, vamos a sumar aquí. Sería sumar desde este dato hasta o los 10 datos. Y cerramos paréntesis. Damos enter y esta sería la sumatoria de y. Para la sumatoria de, la sumatoria de x, para la sumatoria de y va a ser suma, abrimos paréntesis, seleccionamos y sumamos todos los datos. Y enter. Para sumar sumatoria de x al cuadrado, vamos a sumar estos datos. Sumar los 10 datos. Listo. Para realizar la sumatoria de y cuadrada, sumamos todos estos 10 datos. Y listo. Para realizar la sumatoria de x por y, va a ser suma y seleccionamos los 10 datos. ¿Sí? Recordemos que este
es la sumatoria de y. Perdón, suma de x. Esta es la suma de y. Esta es la sumatoria de x cuadrada. Esta es la sumatoria de y cuadrada. Y esta es la suma de x por y. ¿Sí? Son los datos que necesito para poder resolver esta suma de cuadrados. ¿Sí? Lo resolvemos ahora pasamos estos datos a lo que es Word y hacemos las sumatorias. Entonces, habíamos quedado que la sumatoria de x al cuadrado entonces sería la sumatoria de x al cuadrado sería 2528 menos sumatoria de x al cuadrado. Entonces la sumatoria de x es 140 al cuadrado entre n, que es el número de datos. En este caso el número de datos es 10. Realizamos la operación, ¿sí? Primero hacemos la operación de 140 al cuadrado entre 10 y después hacemos la diferencia de 2528. Entonces el resultado que nos da es 568. Para realizar ahora la sumatoria de cuadrados de y, sería la sumatoria de y cuadrada nos da un valor de 184.730 menos sería la sumatoria de y. La sumatoria de y serían 1300 elevado al cuadrado entre el número de datos. Estos son 10 datos. Hacemos la operación. 1300 lo elevamos al cuadrado y después lo dividimos entre 10. Y después ya hacemos la diferencia, dando un resultado de 15.730. Para realizar ahora la sumatoria de cuadrados de x por y, ¿sí? La sumatoria de x por y tenemos un resultado de 21.040 menos sería la sumatoria de x. La sumatoria de x son 140 por la sumatoria de y, que serían 1300, entre el número de datos, que serían 10 datos. Primero realizamos la multiplicación de 140 por 1300, después dividimos entre 10 y por último hacemos la diferencia, que nos da un resultado de 2840. ¿Sí? Ya cuando nosotros tengamos los valores de las sumas de cuadrados, ahora sí vamos a poder calcular el coeficiente de correlación. ¿Sí? El coeficiente de correlación quedaría de la siguiente manera. La suma de cuadrados de x por y es de 2840 entre la raíz cuadrada de suma de cuadrados de x. La suma de cuadrados de x es 568. Entonces aquí sería 568 multiplicado por la suma de cuadrados de y. La suma de cuadrados de y es 15.730. Entonces aquí serían 15.730. Y cerramos paréntesis. Lo primero que vamos a calcular ahí es la multiplicación de 568 por 15.730
después le sacamos raíz y por último dividimos 2840 en lo que nos haya resultado, dando un resultado de 0.9501, ¿sí? Esto nos indica que el 0.95 es el coeficiente de correlación, es el grado de relación que existe entre ambas variables, que casi llega al 1, es casi perfecto. Ahora, para poder calcular el coeficiente de determinación, nos pide tener los datos de la suma de cuadrados de x por y. La suma de cuadrados de x por y es 2840. Entonces aquí sería 2840 elevado al cuadrado multiplicado por la suma de cuadrados de x, que es 568, por la suma de cuadrados de y, que es 15.730. Realizamos la operación y nos da un valor de 0.9027, ¿sí? Este es el coeficiente de determinación que indica el grado de cambio entre una variable y otra variable. Si observamos la gráfica si ustedes observan, aquí nos dio un resultado de 0.95, que viene siendo casi el 95%. El 95% de relación que existe entre estos datos, ¿sí? Entonces, y aquí vendría siendo un 90.27%, ¿sí? Nos damos cuenta que el coeficiente de correlación es positivo, entonces la gráfica de esos datos debe de ser con tendencia positiva. Y aquí está, ¿sí? Esta es la ecuación de regresión. Y aquí tenemos el coeficiente de determinación, que en este caso es 90.3, ¿sí? Este es el grado de relación, que tiene un grado de relación positiva. Y es así como vamos a calcular el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación.